A la primera civil de decisión, conformada por los doctores María Teresa Chica Cortés, Ricardo Acosta Huitrago, quien la preside Nancy Esther Angulo Quirós, a fin de desatar el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia proferida el 23 de junio del año en curso por el Juzgado 41 Civil del Circuito, dentro del proceso ordinario que promovió el señor Gabriel Fernando Parra Nieto contra la Sociedad Promotora Parque Comercial Empresarial Puerta Las Américas, con radicado 2013-00611501, a fin de desatar el recurso de apelación que se interpuso por el extremo demandante. Para lo pertinente, se le considera el uso de la palabra al recurrente para que haga su presentación. Muchas gracias, señores magistrados. Camilo Ernesto Liscano González, identificado con cédula 80095428 de Bogotá, tarjeta profesional 1845533, apoderado de la parte demandante Gabriel Fernando Parra Nieto. Mi dirección de identificación es la carrera 15, número 8864, oficina 619, y mi dirección de correo electrónico es camiloliscano@parranietoabogados.com. Muchas gracias, abogados. En este estado dejamos constancia que no se ha hecho presente ningún representante de la parte demandada. En consecuencia, para efectos del agotamiento de la segunda instancia, se le concede el uso de la palabra a la parte recurrente para que presente sus alegaciones por el término de ley, precisándole de antemano que ya la sala es conocedora plena de los antecedentes del caso y de la decisión y fundamentos de la decisión de primer grado, por lo cual, para eficacia de su tiempo, le agradeceríamos que nos puntualice los argumentos en los cuales soporta su inconformidad con el fallo de instancia. Claro que sí, muchísimas gracias. Como antecedente de la alegación que pretendo formular en este momento, se hace imperioso señalar que el fallo objeto de impugnación únicamente tuvo como sustento la ausencia en el plenario del contrato de promesa de compraventa suscrito por las dos partes. ¿Esto qué quiere decir? Que no obraba dentro del material probatorio el contrato de promesa de compraventa suscrito por las dos partes. Solamente obraba en el plenario el contrato de compraventa suscrito por la promitente compradora. Como primera medida se impone señalar que la ausencia en el plenario del mencionado documento suscrito por las dos partes no fue por un capricho de la parte demandante. Esta circunstancia surgió de la falta de lealtad contractual de la promotora Parque Comercial, y así fue señalado en el escrito de demanda, en el acápite de prueba, circunstancia que fue desconocida por el acuo. En efecto, la parte que representó en múltiples ocasiones solicitó la remisión del único ejemplar del contrato de promesa de compraventa suscrito por las dos partes. A él solamente se le entregó una copia suscrita por el promitente comprador, con la excusa de que el representante legal se encontraba fuera del país o que no podría firmar el documento como tal. Esa circunstancia fue del todo desestimada por el acuo. Quiero recalcar la solicitud por parte de mi perdante del contrato de promesa de compraventa, la cual, como fue señalado, reitero, nunca fue entregada a mi perdante. No obstante la ausencia de entrega al promitente comprador del referido escrito, mi perdante dio cumplimiento estricto a las obligaciones contractualmente establecidas. Esto es, que el contrato de promesa de compraventa estuviera suscrito o no, o él no tuviera un ejemplar del mismo, como fue lo que ocurrió, no fue óbice para que mi perdante cumpliera sus obligaciones. Esto es, mi perdante procedió a cancelar la suma de 44.700.000 pesos con ocasión del contrato de promesa de compraventa celebrado en los tiempos y en los plazos establecidos en este contrato. La parte demandada o promitente vendedora no desconoció los pagos. Esto quiere decir, él recibió los pagos, con lo cual, si el contrato estuviera suscrito o no estuviera suscrito o fuera entregado a mi perdante, no fue óbice para que la parte demandada recibiera los pagos. Esta circunstancia también fue desconocida por la juez de primera instancia.
Como fue señalado, mi poderdante dio cumplimiento estricto al pago de las cuotas establecidas contractualmente, circunstancia diferente a la promotora Parque Comercial, quien en ningún Parque de las Américas, toda vez que la parte demandada incumplió todos y cada uno de los compromisos establecidos. Esto es, a la fecha de determinación de los pagos, no se tenía certeza de la fecha de la entrega del apartamento, no se tuvo certeza de la fecha de la suscripción de la escritura pública, es más, no se tuvo certeza de la construcción del edificio o del bien inmueble objeto de compraventa. Esta circunstancia desafortunadamente también fue desconocida por el juez de primera instancia, quien simplemente desató la primera instancia, reitero, manifestando que no se encontraba en el plenario el contrato de promesa de compraventa suscrito por las dos partes. Pero eso no quiere decir que el mismo no se hubiera celebrado, que las partes no hubieran adquirido obligaciones. Las partes adquirieron las obligaciones. Mi parte cumplió sus obligaciones y la contraparte, como promitente vendedor, recibió el pago que no ha sido objetado hasta el momento, pago que fue recibido y, más grave aún, no ha sido devuelto a mi poderdante. Es más, de las últimas averiguaciones que se pudo constatar, el inmueble objeto de promesa de compraventa ya reposa en cabeza de un tercero. Esto es, el contrato fue incumplido por la parte demandada, recibió los pagos y no suscribió el contrato de promesa de compraventa, no firmó la escritura y no ha terminado de construir el edificio. Una circunstancia que se impone señalar en este momento es que la parte demandada, si bien fue debidamente notificada, debidamente convocada a la presente causa, no concurrió al despacho. Esto quiere decir, fue notificada, no dio contestación a la demanda, con lo cual se hace acreedora de la sanción procesal contenida en el Código General del Proceso, y más grave aún, no concurrió a la diligencia de interrogatorio de parte celebrada el 2 de mayo del 2016, diligencia en la cual el despacho de manera acuciosa procedió a calificar las preguntas y a declararlo confeso ficto. En este sentido, no encontramos una razón para la negación de justicia de la parte que represento, y nos parece aberrante el beneficio que se le da a la parte demandada, quien, burlándose de la majestad de la justicia, no contesta la demanda, no concurre al despacho y resulta vencedora en el proceso. Este es un llamado a que se imparta justicia. Mi poderdante se ha habido abocado a una ausencia de justicia, circunstancia del todo grave en un Estado social de derecho. Aunado a lo anterior, me permito señalar que en el plenario aparecen los comprobantes de pago de cada uno de las sumas de dinero canceladas por mi poderdante, comprobantes que no fueron objeto de tacha ni de impugnación. Es decir, el pago se encuentra efectivamente acreditado en el despacho. El cumplimiento de las obligaciones de mi poderdante se encuentran efectivamente probadas en el expediente, circunstancia que no entendemos a la fecha por qué no fue considerada por el juzgado de primera instancia. Esta era una acción de incumplimiento contractual. No vemos por qué, estando demostrado el incumplimiento contractual de la promitente vendedora, sale victorioso en la presente causa judicial. Con el ruego que me hizo el despacho de ser lo más conciso en mi intervención, creo que he manifestado el inconformismo de la parte que represento y del mío propio, toda vez que esto es una evidente ausencia de justicia. Mi poderdante en este momento no tiene acción legal alguna para reclamar el pago o la devolución de los dineros entregados. No obstante lo anterior, me permito señalar que la entidad demandada, promotora Parque Comercial Empresarial Parque de las Américas, enfrenta diversos procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria y ante la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo los mismos supuestos de hecho.
y más aberrante aún que el inmueble objeto de promesa de compraventa hoy recaiga en cabeza de un tercero, defraudando a mi poderdante. Es el último ruego que tenemos para acceder a la justicia, acceder a nuestras pretensiones, y por ende solicito al despacho se sirva a revocar la sentencia de primera instancia mediante la cual se desestimaron nuestras pretensiones, para que el despacho del honorable tribunal, si lo tiene a bien, en este último clamor de justicia que mi poderdante formula, acoja nuestras pretensiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado. Atendiendo las manifestaciones planteadas por usted, vamos a hacer un receso de 5 minutos para ajustar algunas cuestiones, atendiendo sus alegaciones, y ya proferiremos entonces la decisión correspondiente. Nos espera, por favor. Muy bien, entonces reanudamos la presente audiencia dentro del trámite del recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia proferida por el juzgado 41 civil del circuito de esta ciudad el día 23 de junio del año en curso. Como es sabido por usted, ya los antecedentes del caso son esencialmente la pretendida resolución de un contrato de promesa de compraventa de carácter civil celebrada por el señor Gabriel Fernando Parra Nieto con la sociedad promotora Parque Comercial Empresarial Puerta de las Américas, de un apartamento ubicado en un complejo residencial que estaba desarrollando la mentada compañía, y que se dice por parte del extremo aquí demandante resultó incumplido, en razón a que, pese a que el demandante canceló alguna de la parte del precio que hasta ese momento estaba obligado, la sociedad promitente vendedora no dio cumplimiento a sus obligaciones. Ese en estrictez es el caso puesto a consideración de la jurisdicción, y el problema jurídico a resolver básicamente se circunscribe a determinar si efectivamente se dan los presupuestos para acceder a la acción resolutoria y que fueron hallados ausentes por el juzgador de instancia al no encontrar acreditada en debida forma la promesa de compraventa cuya resolución se pretende. Para resolver esta instancia, estima la sala pertinente recordar de manera muy sucinta que el contrato de promesa de compra, de promesa en general, ha sido definido como un contrato preparatorio, un contrato medio, mediante el cual dos o más partes se obligan a celebrar un contrato determinado al vencimiento de un plazo o de una determinada condición. Acto jurídico que, por esa naturaleza de contrato preparatorio, en sí mismo no genera sino obligaciones de hacer, esto es, la obligación de suscribir el contrato prometido. Sin embargo, no se desconoce que es de práctica usual que las partes, al momento de celebrar las promesas de compraventa particularmente, o las promesas de contrato, puedan anticipar el cumplimiento de algunas de las obligaciones propias del negocio jurídico prometido, como sería el caso, por ejemplo, en materia de promesa de compraventa, un pago anticipado del precio o la entrega anticipada del inmueble, entre algunas otras particulares propias del negocio jurídico objeto de la negociación prometida. Como quiera que entonces vemos que este contrato tiene unas obligaciones muy puntuales, ya sea las que le son inherentes por su naturaleza preparatoria, es decir, la obligación de hacer, o la de las obligaciones anticipadas que se hubieran estipulado. El incumplimiento de estas obligaciones da derecho al contratante que ha cumplido o se ha llegado a cumplir las propias a promover la correspondiente acción resolutoria que llevan implícita de suyo todos los contratos bilaterales al tenor de las previsiones que consagra el artículo 1546 del Código Civil. Acción resolutoria que, sin embargo, para su viabilidad
tiene unas exigencias muy puntuales que han sido definidas de manera reiterada por la jurisprudencia nacional y que hacen alusión a la concurrencia de los siguientes supuestos. Estos son: la existencia de un contrato válido, esto es, que exista un contrato que goce de eficacia jurídica y por tal razón goce de la protección del Estado, en razón de que válidamente celebrado de acuerdo con las reglas del artículo 1602 del Código Civil, constituye ley para las partes y no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o causas legales. Adicionalmente, se requiere un incumplimiento culposo por parte del deudor, esto es, que se sustraiga injustificadamente de las obligaciones a las que fueron comprometidos en el negocio jurídico. Incumplimiento que se pregona cuando quiera que no se atienden debida y oportunamente las obligaciones a su cargo, salvo que se acredite la existencia de una fuerza mayor o un caso fortuito. Pero correlativamente también se exige de parte del demandante el cumplimiento cabal de las obligaciones a su cargo o que se hubiere allanado a eso, toda vez que a voces del artículo 1609 del Código Civil, en los contratos bilaterales ningún contratante está en mora de cumplir sus obligaciones mientras el otro no cumpla por su parte o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Siendo así que para entonces las acciones de tipo contractual se requieren la concurrencia de estos puntuales supuestos, en cuya ausencia necesariamente deberán desestimarse las pretensiones de la demanda. En el presente caso se cuestiona la conclusión del ACU, que negó la pretensión resolutoria al no dar por acreditado la existencia del contrato de promesa de compraventa. Ello, desde ya se advierte, está llamado a ser confirmado por las siguientes razones. La principal, toda vez que la parte demandante incumplió con la carga de la prueba que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Debemos hacer un paréntesis y recordar que esta demanda fue presentada desde el año 2013 y por tanto se venía rigiendo por las normas del Código de Procedimiento Civil y por las reglas para la prueba de los actos y los negocios jurídicos vigentes para la fecha en que aquellas se reclamaron, da conformidad con las puntuales normas de aplicación de las normas procesales y de la prueba de los contratos y negocios jurídicos contenidas en la Ley 153 del 87. Y esa conclusión se advierte acertada. ¿Por qué? Se está pidiendo en el presente negocio que se declare la resolución de una promesa de compraventa. Es sabido que de acuerdo con las reiteradas jurisprudencias e inclusive con normas especiales que regulan este tipo negocial, la promesa de compraventa tiene un carácter solemne, solemnidad que a voces del artículo 1500 del Código Civil hace alusión a que será solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no producen ningún efecto civil. Y es eso precisamente lo que ocurre con la promesa de contrato de promesa de naturaleza civil, toda vez que por específica exigencia del artículo 1611, subrogado por el artículo 89 de la Ley 153 del 87, para que la promesa de celebrar un contrato produzca obligaciones, deberán concurrir de manera expresa las exigencias que constan en la norma en cita, entre ellas que el negocio jurídico conste por escrito. Esta solemnidad ha sido desde antaño ratificada por la jurisprudencia nacional. Es así que la Corte Suprema de Justicia en sede de casación el 25 de febrero del 91 señaló: la formalidad del escrito es un requisito unido a la existencia misma del contrato y no simplemente condición ad probationem, razón por la cual
inadmisibles para demostrar los otros elementos de convicción distintos a la forma escrita, incluida la confesión de los mismos contratantes. La misma corporación en otro proveído señaló, abro comillas, la solemnidad a la que por mandato de la ley está sometida la promesa hace que cualquier otro medio de convicción que se exhiba para acreditar su existencia, su modificación o adición, resulte ineficaz para tales propósitos, pues de esta ante un modo tarifario específico de la prueba. Precisamente, por lo anterior y por la naturaleza de dicho negocio jurídico preparatorio, de todos es sabido que el dicho es acto solemne que debe constar por escrito y cuya prueba no puede ser otra que el mismo escrito. No es posible entonces tener por acreditada la celebración del contrato de promesa de compraventa con las solas alusiones que a una pretendida convención de ese linaje se haga en otros documentos. Esto en sentencia reiterada por la Corte Suprema de Justicia del 9 de diciembre del 99 con ponencia del doctor Manuel Ardila Velázquez. En resumen de lo que viene visto, tenemos que el contrato de promesa de compraventa, como requisito esencial de existencia del negocio, requiere que el mismo conste por escrito, tratándose como se trata de una promesa de naturaleza civil, pues no se desconoce que la misma jurisprudencia y por aplicación de las normas propias del Estatuto Mercantil ha establecido la posibilidad de que en asuntos de aquella estirpe pueda desconocer o pueda obviarse esta solemnidad como tal, porque allá no existe una remisión puntual a las normas de la ley 153 al artículo 89 específicamente. En este orden de ideas tenemos que en el presente asunto no se aportó un documento que acredite efectivamente la concurrencia de la promesa de compraventa allegada, sin que sea admisible aceptar para esos propósitos, como desacertadamente se hizo por el juez de instancia al calificar el interrogatorio de parte a tener por confeso a la parte demandada sobre la existencia, sobre la celebración del contrato de promesa por la inasistencia de al interrogatorio de parte al que fue convocada, puesto que expresamente el estatuto probatorio establece que cuando para un determinado acto se exija una prueba solemne, no podrá ser suplida por otra. Adicionalmente tenemos que se ha alegado en este asunto que la parte no allegó al proceso la prueba de la promesa suscrita por la parte demandada, pero sí por la parte demandante, lo que es ajeno a la realidad procesal, toda vez que el documento allegado de su contenido íntegro no se advierte signatura alguna por ninguno de los pretensos contratantes, ni en el curso del proceso se procuró allegar dicha prueba a través de los distintos medios que autoriza la ley, como sería, por ejemplo, la exhibición de los documentos por parte de la convocada, que era un medio expedito para procurar, de manera, aun cuando fuera forzosa, obtener el documento signado por ellos, o que se hubiera procurado un reconocimiento expreso de parte de estos por la parte demandada. Mírese que incluso hoy día, con vigencia del Código de Procedimiento Civil, se ha exigido en materia probatoria que los documentos que estuvieren sin firma no tendrán valor probatorio, sino cuando fueren aceptados expresamente por ellas o sus causahabientes, artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Pero si nos cuestionáramos y dijéramos que efectivamente ahí está ese documento
y que da cuenta de las condiciones generales del contrato por ser una reproducción que puede estar de ordenador y demás, como quiera que no tiene ninguna firma, nos tocaría restarle el valor probatorio a vos, de acuerdo con las específicas previsiones de la norma que se acaba de citar. Aspecto respecto del cual la Corte Suprema de Justicia igualmente ha sostenido en relación con la eficacia de los documentos sin firma lo siguiente. La firma es pues requisito imprescindible para que un documento tenga valor probatorio, ya que sin ella, salvo aceptación expresa de la parte o de sus causavientes según el caso, no podrá establecerse la certeza quién es el autor, esto es, lisa y llanamente su autenticidad, siendo necesario recordar que por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que le integran o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Omnicomprensiva notion ex lege que está a tono en la hora de ahora con el empleo de los adelantos tecnológicos, cibernéticos, robóticos e informáticos, en virtud de los cuales se ha desarrollado el concepto de firma electrónica o digital, que según Ley 527 del 99, se acota de paso, tiene idéntica fuerza y efectos de la firma manuscrita cuando se reúnan los requisitos, claro está, allí señalados, relativos a la verificación de la individualidad de la misma. Atendiendo a esto, no es dable a sostener que el documento que obra folio 7 de la encuadernación, denominado Promesa de Compraventa Parque Residencial Puerta de las Américas, etapa 1, acredita la existencia del negocio, toda vez que el mismo carece por completo de firma de sus autores, esto es, promitentes comprador y promitentes vendedor. Y en ese orden carece de valor probatorio, como quiera que no está suscrito por ninguno de estos, máxime que ni siquiera se dan un reconocimiento expreso de la parte contra quien se escribe, como lo exige el artículo 269, y tampoco se da respecto de él ninguna circunstancia que permita determinar de manera fehaciente que la sociedad demandada lo elaboró, aprobó o autorizó. Ni siquiera es dable predicar respecto de ese documento la eventual existencia de una firma digital por ser una reproducción de un ordenador o computador, toda vez que no se dan los supuestos que prevé la ley de firmas electrónicas para eventualmente reconocer eficacia y validez a los mensajes de datos. Consecuente con lo dicho, este caso apuntar entonces que al proceso no se aportaron, como se exige, un elemento ad probationem para las promesas de compraventa. Se repite, ni siquiera una confesión de parte es susceptible de suplir una solemnidad probatoria como la que es que el documento promesa de compraventa civil conste por escrito. Y si ello es así, no viene a duda que, conforme lo estimó el juez de primera instancia, no se aprobó adecuadamente los presupuestos de la acción resolutoria, toda vez que la consecuencia del incumplimiento de una solemnidad que la ley exige para la eficacia y validez de un acto genera que el mismo no produzca efecto alguno. Y si esa es la consecuencia de carácter sustancial, con muchas más veras, no puede ser admitido como prueba idónea el documento que aquí se aportó y que permite colegir indudablemente la ausencia de la prueba del contrato cuya resolución se reclama y consecuentemente la acción estaba llamada al fracaso. Y como a idéntica conclusión se arrimó por el juez de instancia, deviene imperativa su confirmación. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, confirmar la sentencia proferida el 23 de junio del 2016 por el Juzgado 41 Civil del Circuito de esta ciudad,
dentro del proceso de la referencia por los argumentos expuestos. Segundo, sin costas en esta instancia por no aparecer causadas. Tercero, devuélvase el expediente al juzgado de origen para lo de su trámite y competencia. La presente decisión queda notificada por estrados. Abogado, tiene el uso de la palabra. Ninguna manifestación, señora magistrada. Agotado entonces el objeto de la presente diligencia, tenemos que de esta manera culmina el trámite de la segunda instancia y no siendo más, se da por terminada la presente diligencia. Muchas gracias.